Bienvenidos a Conversaciones desde la Camilla, nuestro espacio digital en IA Center para la comunicación y divulgación sobre salud de manera participativa con vosotros. Hoy, en nuestro tercer episodio, tenemos a la psicóloga Amaya de Marcos para hablarnos del diálogo interno, claves para hablarse mejor a uno mismo. Bienvenidos. En su crecimiento personal, ¿vale? Desde este año estoy pasando consulta también en IA Center, que está en el gimnasio K2, en Comandante Izardui, en Duque de Wellington estoy yo. Y eso, y cuando Iván un poco me propuso lo de las conversaciones desde la camilla, pues pensando yo un poco en temas, pues nos venía a la cabeza el coronavirus. Lo descartamos rápido, porque claro, está claro que estamos un poco saturadas del tema coronavirus, ¿no? Pero bueno, pues me asaltaban a la cabeza como muchos temas y al final todos los temas me llevaban a lo mismo, ¿no? Que es la base de lo que hoy vamos a hablar, que es el diálogo interno, ¿vale? La manera que tenemos de hablarnos a nosotras mismas. Tengo aquí un guión para no perderme, os aviso porque si a veces me veis mirando a la derecha es porque estoy pasando hojas para no irme por los cerros de Úbeda, porque quiero ser concreta porque es un tema extenso y quiero sobre todo daros unas pinceladas de lo que es la terapia cognitiva, que es lo que yo trabajo en consulta, con la intención de que os llevéis algo. Algunas ya tienen algo de mí, seguro, en su vida, y otras que no me conocéis, pues que os llevéis algo. También os quiero comentar que todo lo que vamos a hablar hoy es objetivo a largo plazo de la terapia que yo hago. Por tanto, si os ponéis a practicar lo que yo os proponga hoy, no lo vais a aprender de la noche a la mañana. Requiere un trabajo mucho más extenso, ¿vale? Pero bueno, sí que quiero daros unas pinceladas con unas estrategias concretas para que podáis salir hoy bueno, cuando termine la charla tengáis algo en la cabeza para poder practicar, ¿vale? Entonces, Iván me preguntaba qué es esto del diálogo interno y entonces yo lo suelo describir como nuestro Pepito Grillo, es como nuestra voz interna, ¿vale? Muchas veces no nos damos cuenta de que esa voz está, pero si nos paramos a pensar, pues nos damos cuenta de que esta voz puede ser un gran aliado porque nos refuerza, nos anima, nos apoya o puede ser nuestro peor enemigo. Entonces, está claro que las personas, nosotras mismas, podemos ser nuestro propio enemigo porque nos recriminamos, nos castigamos, nos exigimos y entonces mi intención es un poco que aprendáis a hablaros bien, porque considero que si aprendemos a hablarnos bien podremos vivir mucho mejor y con mayor calidad de vida. Muy bien, esto justo tú lo has definido como el Pepito Grillo. A mí otra vez una psicóloga me decía que Santa Teresa de Jesús lo definía como la loca de la casa, como que la cabeza era al final es esa voz que tenemos dentro y está siempre rumiando, ¿no? sobre los pensamientos que tenemos ahí atascados y volviéndonos un poco locos. Eso es. Entonces, ¿de qué depende, Amaya, ese diálogo interno? ¿Ese diálogo va con nosotros de serie o lo vamos haciendo a medida que nos desarrollamos un poco, que vamos creciendo como personas? Bueno, pues este es el eterno dilema de los psicólogos ambientalistas e innatistas. Unos hablan de que es el ambiente el que nos hace y otros hablan de que nacemos con esa condición, ¿no? Yo creo que hay parte de las dos, efectivamente, ¿vale? Por un lado está la familia, un poco la educación que hemos recibido, el cómo nos han hablado, de pequeños lo que nos han exigido, cuál ha sido un poco el estilo educativo de nuestra familia. Esto marca mucho el cómo nosotras vamos luego elaborando nuestro mundo interior, ¿vale? Entonces, la parte de educación es muy importante y está claro que un estilo educativo exigente en casa, en la familia, desde que somos chiquis, que somos como esponjas y vamos absorbiendo todo, pues luego hace que cada vez seamos más exigentes con nosotros mismos, ¿vale? Y luego, por otro lado, está el segundo factor, la condición biológica. La condición biológica podemos decir que es algo que está en el ADN, como nuestro color de ojos
o nuestro color de pelo, ¿vale? También nuestras características personales están ahí. Entonces, pues es verdad, yo diría que hay como un 50 de familia, o sea, de educación, y un 50 de condición biológica, y lo que lo diferencia realmente para poder ser nuestro peor enemigo o nuestro mayor aliado, yo diría que son los recursos personales, todas estas estrategias que vamos aprendiendo a lo largo de nuestra vida, que yo las suelo definir como una especie de kit de SOS, de emergencia, donde ahí vamos guardando todo lo que vamos aprendiendo. Entonces, en función de estos recursos, de si tenemos más o menos recursos, pues tendemos a ser más exigentes con nosotras o menos. Es decir, a menos recursos, más exigentes. ¿Vale? Yo creo que esto de los recursos es la clave, ¿no? Porque hablando un poco de lo que va con nosotros o la genética, a veces te encuentras con personas con tendencia propiamente más o menos depresiva, o hay gente que vive siempre en una tendencia depresiva constante, o gente en la tendencia contraria. Entonces, pero a mí al menos en mis pacientes me pasa que igual la gente que no tiene esos problemas o de ansiedad, depresión, pero cuando caen a ello les faltan recursos. Alguien que por de base está más acostumbrado a tener más problemas de tendencia o depresiva o de otro tipo, pues casi se ha ido generando, fraguando sus recursos, pero luego la gente que no tiene problemas habitualmente a nivel psicológico le suele pasar que en el momento que los tiene se ahoga en un vaso de agua, ¿no? Le falta este kit de supervivencia. Desde luego, cuantas más posibilidades tienes de enfrentarte a situaciones, pues más vas adquiriendo recursos. Y luego está el tema de la resiliencia, que es un tema muy, muy de moda, ¿no? Que es un poquito la capacidad que tenemos las personas de, ante la adversidad, pues superarlas y aprender de ellas, ¿no? Entonces, yo creo que esto es una capacidad que se puede aprender. Sí que es verdad que hay gente que nace un poco con esta tendencia y además a nivel familiar pues le han podido apoyar en este sentido, pero es un recurso que se puede aprender. Y de hecho, bueno, pues es uno de los objetivos también terapéuticos el que la persona vaya adquiriendo recursos para poder superar las situaciones. Porque yo, como siempre les digo a todas las personas que acompaño, no son las situaciones las que nos hacen sufrir, sino lo que pensamos en esas situaciones, ¿vale? Entonces, podemos aprender a estar bien en cualquier situación. Y hablo cualquier situación. Ahora la que hemos vivido de confinamiento, pues es una situación incontrolable que nos ha tocado enfrentarnos a ella, cada uno con nuestros recursos. Pero luego estoy hablando de cualquier tipo de situación, de enfermedad, de falta de rupturas, de duelos, cualquier tipo de situación que podamos vivir. No es tanto lo que es la situación, personales sino o lo que eso sea. es, cómo cada uno se enfrenta a ellos. Por eso este diálogo interno es muy importante tenerlo trabajado. ¿Y qué pasa entonces, Amaya, cuando ese diálogo interno se tuerce o cuando gana ese yo interno, la parte mala del yo interno, ¿no? Que es cómo trabajamos, cómo aplicaríamos ahí un poco, cómo empezaríamos a trabajar con esos recursos. Vale, pues ¿qué pasa? Cuando este yo interno nos da mucha guerra, nos genera mucho ruido en la cabeza, pues ya decimos que es pensamiento excesivo, ¿no? Estamos ahí todo el rato rumiando o dándole vueltas a la situación, a una preocupación, a un miedo, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues está claro, tenemos que sacar un látigo y tenemos que domar a esa fiera. Eso es lo que tenemos que hacer. Y ahora os preguntaréis cómo. Igual a alguien se le ocurre. ¿A alguien se le ocurre? Venga, chicas, seguro que sí. ¿A quién se le ocurre? ¿Cómo podemos domar a este? ¿Alguna estrategia que se os ocurra para domarlo? Recordad, a los que habéis ido entrando tarde, que hemos dicho al principio de la charla que va a ser una charla de formato abierto, ¿vale? Entonces podéis ir hablando durante toda ella, no tenemos que esperar al final para hacer ni preguntas ni participar. Así que los que tenéis micrófono cerrado, si queréis participar, podéis abrirlo y adelante. Venga, ¿alguien se anima? Si estamos hablando del pensamiento obsesivo, no lo que me explicaste, que tenemos que intentar posponerlo, ¿verdad? O sea, no entrar a este loop de comprobar las cosas, chequear para hacerte sentir mejor para 2 minutos, pero luego vas a repetir lo mismo. Ajá. Vale, eso es lo que hemos hablado muchas veces de, a ver, ¿ese en qué punto lo tengo? Este está en... Sí, esto es, Julia, lo que decíamos de dejarle venir,
¿no? Porque, a ver, vamos a hacer un ejercicio. Con esto que ha dicho Julia vamos a aprovechar y vamos a hacer un ejercicio. Vamos a cerrar todos los ojos y durante 3 minutos, que yo lo voy a controlar aquí en el reloj, vamos a pensar en lo que queramos, en cualquier cosa, menos en una. No podemos pensar en un oso blanco. ¿Estáis preparadas? Podéis pensar en lo que queráis, menos en un oso blanco. ¿De dónde has sacado este informe? Tengo su contraseña. Oigan, no tiene motivo, hay como 20 emails enviados por empezando de 0@gmail.com. Los hay incluso de antes de que nos separásemos. ¿Por qué están ustedes divorciados? Y además es invisible. Porque tendría que haber estimado el sistema de seguridad. Yo solo. Mira, si eso es todo, acabará encerrado. Bueno, ¿cómo vais? Mal. ¿Qué tal se os ha dado? Fatal. Bien. 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 Vale, a ver, que levante la mano la persona que no se le ha venido a la cabeza para nada un oso blanco. Un poquito solo. Claro. Blanco. Vale, bueno, bien. Solo al principio. Vale. Claro. Por ejemplo, a los que les ha venido de 0 a 5 veces. Más de 5. Más de 10, así todo el rato, que no podía controlar al oso blanco, que estaba ahí todo el rato. Yo no le controlaba. No las controlaba. Vale, bueno, pues os cuento un poquito. Esto es lo que lo quería explicar porque con lo que ha preguntado o ha comentado Julia, me parece que viene, ¿no? Para explicarlo. Este mecanismo mental lo explicó un psicólogo social que se llamaba, el nombre no me acuerdo, Daniel Wegner, hizo un experimento y hablaba del efecto de la supresión del pensamiento, porque muchas veces cuando algo nos agobia, lo primero que queremos hacer es no pensarlo. Entonces decimos, ay, no voy a pensar en eso, no tengo que pensar en eso. Entonces, ¿qué pasa cuando decimos a nuestro cerebro no tengo que pensar en esto o no voy a pensar en esto? Pues que lo pienso más. No es mágico. Esto es algo que es totalmente de funcionamiento del cerebro. Hay una parte consciente que nos está ayudando a pensar en otras cosas y hay una parte inconsciente que supervisa y lo que hace es que tú todo el rato no pienses en el oso. Te recuerda que no pienses en el oso. Entonces, cuando te recuerda que no pienses en el oso, ya estás pensando en el oso. Por tanto, el oso está en tu cabeza, ¿vale? Entonces, esto sería lo mismo con los pensamientos. Cuando tenemos pensamientos intrusivos que nos vienen a la cabeza, intentamos quitarlo. ¿Y qué hay que hacer? ¿O qué sería lo ideal? ¿O en qué nos tenemos que entrenar? En dejarle pasar y cuando le tengamos con nosotras, pues con determinadas estrategias, que ahora os voy a explicar, decirle que ahora no es el momento. Que esto era lo de la prevención de respuesta que hablaba Julia, ¿vale? Ahora no es el momento, ahora no voy a hacerte caso, pero te permito que estés, ¿vale? Porque si rechazamos ese pensamiento, lo que va a hacer es venir con mayor intensidad. ¿Vale? ¿Sí? Okay. Vale. ¿Qué más cosas? ¿Se os ocurre algo más? ¿De qué manera si sacamos el látigo? No sé quién está hablando que no... Sí. No sé quién es, no le reconozco. Bueno, no importa, yo sigo, pero que a veces me desconcentro. Venga, ¿alguna otra estrategia? ¿Qué me decís, por ejemplo, de las anticipaciones? A ver, por ejemplo, si me Que son muy malas. Venga, Itzi, a ver qué me cuentas de las anticipaciones. Si, por ejemplo, te van a hacer una analítica porque te han visto algo raro y tú estás todo el rato pensando que seguro que es algo malo, que seguro que vas a tener algo mal, ¿qué pasa? Pues primero que vives fatal. Hasta que llega el día y puede que cuando llegue el día no sea malo y sea bueno. Entonces, estás perdiendo un tiempo en pensar que siempre es malo, cuando tienes que decir, puede ser malo, pero también puede ser bueno. Entonces, intentar, ¿sabes? Pensamiento siempre positivo. Porque si es malo, será malo. Y porque pienses que sea malo, no va a cambiar. Y si es bueno, te estás perdiendo todo ese tiempo en pensar que es malo. Entonces, las anticipaciones
Nada. No sirven fuera. para nada. Las anticipaciones no sirven para nada, porque si nos restaran sufrimiento para cuando luego nos van a dar una mala noticia, si es que llega la mala noticia, pues diríamos, pues venga, vamos a anticipar, vamos a estar pensándonos, haciéndonos a la idea, ¿vale? Pero eso no es real, porque realmente si tú estás anticipando algo negativo y luego llega el momento y resulta que es negativo, no te ha restado el sufrimiento. El sufrimiento es el mismo, sigues igual de angustiada, No, es el doble. asustado por la situación. Efectivamente, Dos estás el veces. doble, antes y después, ¿vale? Entonces, el tema de las anticipaciones es un tema muy recurrente en terapia, que la gente sufre mucho con ellas y es importante pararse, ver qué es lo que nos está agobiando, qué es lo que nos preocupa, y entonces, en función de lo que nos preocupe, tenemos que hacer la prevención, intentar hacer la prevención de respuesta. Ahora no sé la respuesta a esto que me preocupa, voy a esperar a tener los resultados o voy a esperar a que tener la nota. Imaginaos que es en un examen, ¿no? Has hecho un examen de, yo qué sé, de Lega. Y estás todo el rato pensando, ¡buah, qué mal, voy a suspender, y así un mes hasta que te entregan el examen, que tardan un montón. Pues un mes fatal, con dolor de tripa y todo. Entonces, luego resulta que igual has aprobado o no, pero si no has aprobado, además del suspenso, tienes un dolor de tripa durante un mes. ¿Vale? Entonces, el tema de las anticipaciones hemos dicho. ¿Cómo Qué tenemos malos. que entrenar esto, Amaya? Perdón. Vamos a hacer un momento. Voy a cerrar Sí. los micrófonos porque hay gente que tiene problemas con el audio. Entonces voy a cerrar los micros de todos, abrimos el tuyo y el mío y a Que medida que levanten la la gente quiera mano. participar, que levantáis la mano, ¿vale? Ahí está la función levantar la mano. En la zona de chat y participantes podéis levantar la mano y abrimos micro. ¿Iván? ¿Sí? Ah. Ahora. Que me ibas a preguntar algo, Iván. Sí, está que una vez llegado ahí, ¿no? ¿Cómo conseguimos o cómo hacemos, cómo entrenamos para no anticiparnos? Porque realmente es súper interesante, pero muchas veces vivimos así, ¿no? Dependiendo de la tendencia que tengamos, hay mucha gente que vivimos anticipándonos, entre anticiparse y vivir de lo que te está rayando en el pasado, ¿no? Vivimos votando entre una y otra. Entonces, ¿qué tipo de ejercicios nos propones o cómo podemos hacerlo para poder trabajar eso? A ver, lo más importante y lo que tenemos que entender es que llevamos toda una vida, cada una con la edad que tenga, pensando de una determinada manera, ¿vale? Con unos esquemas mentales. Esto también es verdad que a mayor edad, peor para cambiar estos esquemas mentales, porque llevamos más tiempo funcionando con ellos, ¿vale? Entonces, lo primero que hay que saber es que es un entrenamiento. O sea, de la noche a la mañana no vamos a aprender a no anticipar. Esto es fundamental porque si no te frustra un montón y dices, yo lo intento y no hay manera. Entonces, como la anticipación es un pensamiento rígido que no nos lleva a estar bien y no nos lleva a sentirnos bien, tenemos que ir entrenándonos en lo que decía de la prevención de respuesta. Sobre todo cuando te venga la preocupación, pensarla y luego ya, una vez que la hayas pensado, decirle que no vas a hacerle caso. Os iba a proponer un ejercicio para que os llevarais a casa y poder hacerlo un poco más adelante, pero voy a aprovechar y lo voy a decir ahora con la pregunta que me ha hecho Iván. Y se llama tiempo de la preocupación. ¿Vale? Porque al final las anticipaciones son preocupaciones. Puede ser por un hecho objetivo, pues de que te han hecho una prueba médica o que has hecho un examen o no, o puede ser por un hecho que no sea objetivo, que tú te rayes con tus historias y te preocupes, ¿no? Entonces, el tiempo de la preocupación es un ejercicio que yo lo utilizo mucho, se utiliza también igual en terapias más para trastorno obsesivo-compulsivo, pero bueno, me parece que es un ejercicio que para trabajarlo nosotras en el día a día, incluso yo, ayuda mucho. Entonces, ¿este tiempo de la preocupación en qué consiste? Pues en dedicar un tiempo al día a preocuparnos. Entonces, al principio diremos, ay, solo 15 minutos al día es poco, yo que me preocupo mucho. Bueno, pues al principio igual podemos buscar 3 momentos al día para preocuparnos. Pues uno a la mañana, otro al mediodía y otro a la noche. De manera que tendremos un cuadernito, escribir ayuda mucho a sacar todo lo que tenemos en la cabeza y apartarlo y ya tenerlo ahí y que no nos ocupe tanto espacio en nuestro disco duro, ¿vale? Entonces yo recomiendo siempre mucho escribir. Pero sería tener un cuaderno, el cuaderno de la preocupación, y entonces
en el tiempo que nos toca, rin, hora de la preocupación. Yo me siento, abro mi cuaderno y escribo ¿qué me preocupa? Y entonces me enredo en ese cuaderno. Cuando acabe el tiempo, se acabó. ¿Qué pasa? Que la preocupación va a venir una y otra vez a nuestra cabeza. Entonces, cuando venga, el ejercicio consiste en decir, bien, ya sé que estás aquí, porque ya sé que me quieres fastidiar un poco la cabeza. Pero ahora no te voy a hacer caso, porque ahora no es el momento de la preocupación. Diréis, ya, qué fácil hacer eso. No, no es fácil, al principio cuesta un montón, pero si os vais entrenando, cada vez conseguiréis hacer la prevención de respuesta mejor, que la prevención de respuesta es decir, ya sé que estás ahí, pero no voy a hacerte caso. Y entonces, si ya de 10, 20 veces que te viene la preocupación consigues 1 o 2 frenarle, pues mira, ya en vez de 20 veces viene 18. Y así la vamos reduciendo con el entrenamiento. Entonces, este ejercicio me parece muy importante, que lo tenía apuntado para explicároslo y yo creo que sería la clave para poder trabajar el tema de las anticipaciones también. Y sobre todo, tener muy claro que las anticipaciones no sirven para nada, porque hay mucha gente que sí que piensa que sirven, ¿eh? O sea, a mí me sorprende. De hecho, comentábamos tú y yo, ¿no? que servir sirven solo en el pequeño caso que te sirva para planificar un plan B, ¿no? Digamos, eso es. Vale, eso es. que digamos que con este ejercicio que planteas también haces que las preocupaciones sean más resolutivas. Es decir, vale, pues tengo mis 15 minutos de decir, planteo el problema A y le doy una solución y punto, hasta aquí, ya no le doy más vueltas. O sea, si me va a pasar esto, pues saldré por aquí, ya está. Eso es. Ya tengo un Las plan hecho, anticipaciones ya lo sirven dejo ahí. para prevenir o para eso, para tener un plan B y decir, bueno, si me pasara esto, entonces aquí yo sí que permitiría a la cabeza que pensara, ¿vale? Pero cuando hablamos de preocupaciones hablamos un poco más de enredo mental, o sea, de darle vueltas a algo que es desgaste de energía y que no nos lleva a solucionar nada. Entonces, como dices, Iván, es ideal la anticipación cuando os voy a hacer un plan B. Bueno, ¿qué pasa si resulta que con esta prueba me dicen que esto? Pues podría pedir una segunda opinión, podría, no sé, pues lo que se nos ocurra, ¿no? De alternativas de qué es lo que podría hacer si nos ocurre una de esas situaciones que anticipamos que pueden ocurrir. Pero claro, si hay angustia y hay un enredo mental, no sirve de nada. Yo aquí el tema de escribirlo, la verdad es que sí que lo veo bastante útil, porque hay veces que sí que tendemos a intentar analizar ese problema, ¿no? Pero si no lo escribes, parece que tu cabeza sigue ahí. Es como luego en otro tipo de estrategias que también se usa el escribir, ¿no? Como puede ser la gestión de tareas y demás, que el hecho de tener un orden escrito pues hace que ya lo tienes en algún lado y no está en tu cabeza, ¿no? Pues con el problema viene a ser un poco igual por lo que explicas. Eso es. Claro, si no lo escribes está ahí run y bueno, ya una vez que está escrito se queda planteado y ya está ahí en el cuaderno y cuando quiera volver vuelvo ahí y lo analizo. Eso es, efectivamente. Entonces, hemos hablado hasta ahora que cómo podemos domar a la fiera, evitando las anticipaciones, hemos dicho. ¿Qué más hemos dicho? ¿Hemos hablado de alguna más? Solo hemos hablado de las anticipaciones, paradoja, vale. ¿Qué más cosas podemos hacer para domar a esta fiera, que es nuestro yo interior? Pues otra cosa que también es fundamental es el tema de los deberías. ¿Qué son los deberías? A ver, ¿quién me sabe decir qué son los deberías? Acordaros que tenéis el micrófono cerrado, por si estáis muchas, hablando. Pero ¿quién se anima a decirlo? Si nadie se anima, no pasa nada, lo digo yo. Venga, 3, 2, 1, nadie levanta la mano, lo cuento yo. Venga, ¿qué son los deberías entonces? Los deberías son unos pensamientos que yo suelo llamar irracionales, que nos llevan a pensar todo como tiene que ser así o debe de ser así. Por ejemplo, debería de estar más delgada, debería haber estudiado hoy, debería tener la casa más recogida, debería tratar mejor a mi pareja, debería, no sé, sentirme siempre feliz, debería... Vale, entonces todos estos deberías nos invaden a todos bastante la cabeza, ¿vale? Pero estos deberías no están solo relacionados con nosotros, encima están relacionados con los demás. Mi compañera de trabajo debería de trabajar más, mi pareja debería limpiar más la casa, mi hermana debería, yo qué sé, debería comprarse un coche mejor, yo qué sé. O sea, todo lo que pensamos en forma de debería
hacia nosotras mismas o hacia los demás, ¿vale? Entonces, los deberías son unos Tiene que ser pensamientos... el tengo que, ¿no? En otros Eso es, lenguajes es el sí. tengo que hacer esto, tengo que... Eso es, debería o tengo que. Entonces, ¿qué ocurre con esos deberías? Que como nos los decimos de forma tan categórica, si no los cumplimos, aparece la culpa, ¿vale? Que es la culpa en fosforito, gigante y brillando todo el día, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la propuesta? Lo mismo, es un ejercicio que no lo vamos a aprender de la noche a la mañana, pero si pillamos a nuestro diálogo interno, hablándonos en forma de debería, que es súper difícil pillarnos, y probad a hacerlo, no hoy, a lo largo de esta semanita, a ver cuántas veces os pilláis pensando debería o tengo que yo o los demás, ¿vale? Entonces, primer paso, lo detectamos y hemos dicho, ostras, esto también a veces suelo mandar a apuntarlo. Venga, a ver, hoy, ¿cuántos deberías o cuántos tengo que te has dicho a ti misma o te has pillado diciéndote con respecto a ti o con respecto a los demás, ¿vale? Entonces, primer paso, lo detecto y he pensado en forma de debería. Segundo paso, voy a cambiar el lenguaje y en vez de tengo que o debería, voy a decir quiero. Imaginaros que estoy estudiando para una oposición, que está súper de moda. Bueno, ahora no sé si está tan de moda ser funcionario, pero bueno, imaginaros una oposición, ¿no? Entonces, todas las mañanitas, pues me he enredado en hacer otras cosas y ahí todo el rato tengo que estudiar, tengo que estudiar. Imaginaros que eso lo cambiamos por quiero estudiar. ¿Qué te parecería, Iván, ese cambio? Pues creo que cambia la obligación, ¿no? La autoexigencia esa. Eso es, porque realmente motivación de base. las cosas no las hacemos porque las tenemos que hacer. A ver, que alguien me diga algo que hace porque tiene que hacer. Ahí igual alguien levanta la mano, venga. ¿Hay algo que lo tenemos que hacer sí o sí? ¿El qué, por ejemplo? Venga, Jessica, has dicho que sí, a ver. A ver, enciende el micro, perdón, Jessica, a ver. ¿Qué me has preguntado? Perdona. Venga, si tú crees que hay algo que tenemos que hacer sí o sí. Tengo que hacerlo, debería hacerlo, o sea... Limpiar. Tienes que limpiar. Pero a ver, ¿quién te dice que tienes que limpiar? Yo. ¿Dónde lo pone? No. Entonces, no es que tengas que limpiar, es que quieres limpiar porque quieres ver tu casa bien. ¿Vale? Entonces, el lenguaje hacia nosotras mismas tiene que ir en ese tono, con esa flexibilidad de no tengo que limpiar. A ver, la casa puede estar hecha unos zorros, pero a mí como me gusta... Si lo aplicamos a trabajar, que muchas veces puede ser, tengo que ir al trabajo, ¿no? Lo mismo, no tienes que ir al trabajo, puedes no ir al trabajo con las consecuencias que eso supone. Te van a echar, te vas a quedar sin curro, igual no puedes comer en 3 meses. Si tú asumes las consecuencias, pues no vayas a trabajar. Entonces, no es tengo que ir a trabajar, es quiero ir a trabajar. ¿Vale? Ayuda mucho cambiar ese lenguaje, porque ayuda, efectivamente también, Iván, a lo que decías, a la motivación. No es que tenga que ir a trabajar, es que quiero ir a trabajar, porque si no las consecuencias son peores. Hombre, yo lo he vivido en mis propias carnes y a mí me han mandado este ejercicio y la verdad es que se nota. Puede parecer una chorrada, pero de decir, joder, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, no. Esto te lo estás poniendo tú. O sea, te estás poniendo tú estas exigencias, entonces quieres hacerlas. Y lo que antes te estaba ahogando, empiezas a disfrutar más con ello. La verdad es que es curioso. Efectivamente. Tenemos a Barroso que ha levantado la mano. Ah, vale. Le damos turno, reiniciamos su audio. Hola, iba a decir lo de trabajar, ¿eh? Ah, vale, sí. Miriam, hola. Que no te veo, pero te escucho. Sí, no, es que estoy con unos pelos que he decidido quitar la cámara. Tengo que estar con buenos pelos para estar en la charla, ¿o qué? No, quiero. Eso, muy bien. Quiero estar guapa. Quieres estar guapa, muy bien. Yo he dicho, qué pena que no me haya caído la chaparrada del siglo, porque hubiera estado aquí con unos pelos que hubiera sido lo más. Pues te habrás librado por poco, porque... Por poco. Vale, o sea que en el tema del trabajo también nos ayuda, ¿vale? No es que tengo que hacer esto, no, porque nos ponemos esas tareas, hoy tengo que hacer esto. Entonces, en vez de tengo, es hoy quiero hacer esto y esto. Entonces, ¿no? Hacia nosotros mismos somos mucho más amables, porque si no, vamos a destajo. ¿Vale? Oye, Amaya, una cosilla. Dentro de estos tengo que has dicho uno que es bastante común, además, hoy en día que vivimos con la idealización en redes sociales y todo que parece que tiene que ser guay y súper guay. Has dicho el de tengo que ser siempre feliz. Y yo creo que esto es algo que está ahí, ¿no? Y este es un tengo que bastante exigente. O sea, el hecho de que parece que siempre la emoción de felicidad tiene que estar ahí, yo
creo que genera bastante conflicto, ¿no? A mí una vez me recomendaron la peli de Disney de Inside Out, la del revés, que habla sobre las emociones y sobre todas las emociones y que necesitamos de todas para funcionar. O sea, no es que unas sean buenas y otras malas, sino que todas son la tristeza, la ira, el asco, la sorpresa y demás, todas forman parte del paquete, ¿no? No es que sean buenas o malas. Eso es, la clave es cómo gestionamos esas emociones. La emoción sería la parte, ¿no? La respuesta fisiológica de nuestro organismo cuando hay una situación, serían la alegría, la tristeza, el miedo o la ansiedad. Con los adultos hablamos más de ansiedad, el asco, que con los niños lo usamos mucho, con los adultos no tanto, porque no sé qué momento llega en que nos castran el poder sentir asco. A los niños se lo permitimos un poco más, pero llega un momento en que ya no se puede sentir asco. Oye, pues yo qué sé, si una comida no te gusta, pues te puede dar asco. Asco en cuanto a, yo qué sé, ganas de vomitar. Lo que pasa que ya ahí está, ¿no? La norma y el límite de no puedes decir asco. Pero bueno, está como emoción. Tristeza, alegría, miedo, asco y ira, que tengo yo aquí los personajillos. Entonces, la clave está en cómo gestionamos esa emoción. Y el filtro o el embudo que nos... El embudo no, para colar el zumo. El colador que hace que nos sintamos mal o bien es el pensamiento. ¿Vale? Entonces podemos, sintiendo una determinada emoción, podemos aprender a gestionarla mediante lo que nos decimos. Está claro que es un error absoluto el tema de la felicidad, Iván, que decías, ¿no? Que es un poco lo que se transmite en redes sociales. Primero, es mentira, o sea, todo lo que aparece en las redes sociales, yo diría que el 80% no es real, o sea, quiero decir, ¿no? Porque las redes sociales, vamos, te puedes poner... pongo yo aquí un paisaje, digo que estoy en la playa, o sea, creerse bastante poco. Yo sobre todo con los niños y con los adolescentes les animo a que sean muy, muy críticos con las redes sociales. Pero es verdad que hay adultos que no son muy críticos y sufren mucho porque se comparan, porque están, ¿no? Yo debería estar contento, o fíjate, ahora en el confinamiento, pues debería de estar aprovechando a hacer deporte, a leer, a estudiar, a no sé qué. Bueno, puedes decidir en el confinamiento no hacer nada de eso, productivo, que parece que es lo productivo, ¿no? Que hay que aprovechar a hacer todo lo que hasta ahora no hemos hecho. Entonces, pues bueno, yo creo que las redes sociales en ese sentido pues no ayudan mucho y hay que ser muy críticas con ellas, efectivamente, porque tenemos derecho a sentirnos felices y tenemos derecho a sentirnos tristes y de hecho es una emoción necesaria cuando es una situación que a ti lo que te mueve es esa tristeza, ¿no? Si la bloqueamos, pues mal. Mucho más. Antes nos has comentado, cuando hablábamos un poco de cuando vienen los pensamientos y demás, que era un poco la idea de dejarle pasar, ¿no? No de bloquearlo. Por ejemplo, con el mindfulness y demás también lo nombran como aceptación, ¿no? O sea, para el trabajar la aceptación, el aceptar un pensamiento, aceptar una emoción, aceptar una situación, es el primer paso para digerirla, para viabilizarla. Eso es, sí. El mindfulness es una técnica que ahora también está muy de moda y yo he hecho alguna pequeña formación y la verdad es que yo creo que es un recurso más para tener, porque se centra mucho en el aquí y en el ahora, en permitir todo lo que en este momento presente estás sintiendo. Bueno, sintiendo, emocionando o, ¿no? O viviendo. Entonces, efectivamente, el mindfulness nos ayuda a centrarnos en el presente, a cómo nos estamos viviendo, cómo nos estamos sintiendo en este momento. Vale, seguimos con la doma de la fiera. Hemos hablado de las anticipaciones, hemos hablado de los deberías. Bueno, pues entonces ahora vamos a hablar del control. Porque el control es algo que también trae un poco bastante de cabeza a muchas personas. Porque las personas queremos a veces controlarlo todo. Y entonces es importante que aprendamos a aceptar, y esto también no es una aceptación de la noche a la mañana, es con mucho curro, que solo podemos controlar lo que depende de nosotras. Es decir, lo que nosotras sentimos, pensamos o hacemos. Todo lo que piensan, sienten y piensan otros, no podemos controlarlo. ¿Estáis de acuerdo con esto o alguien no está de acuerdo? Planteado así, sí, ¿no? Luego ya viene la práctica.
¿qué hacemos para no controlarlo, ¿no? Yo para esto quería leeros un cuento que pensaba que lo había preparado, pero no lo he preparado, pero lo cojo un segundito que lo tengo ahí, ¿vale? Vale. Os recuerdo que si queréis hacer cualquier aportación en cualquier momento se puede, ¿vale? Levantáis la mano y os abrimos el micro. Se acaba de unir ahora Rafa también, que fue nuestro anterior invitado de la charla anterior. De dolores de Rafa. cabeza. Rafa. Buenas. Os voy a leer un cuento que yo utilizo mucho en terapia cuentos, a alguna ya igual os suena, pero me parece un cuento que nos puede ayudar a reflexionar sobre este tema de control, ¿vale? Yo os lo leo y luego que si alguien quiere sacar alguna conclusión que saque y si no, pues la sacaré yo, ¿vale? ¿Estáis preparadas? Los mineros se titula. 6 mineros trabajan en un túnel muy profundo extrayendo minerales desde las entrañas de la tierra. De repente un derrumbe los dejó aislados, sellando la salida del túnel. En silencio, cada uno miró a los demás. De un vistazo, calcularon su situación. Con su experiencia, se dieron cuenta rápidamente de que el gran problema sería el oxígeno. Si hacían todo bien, les quedaban unas 3 horas de aire, cuanto mucho 3 horas y media. Mucha gente de afuera sabría que ellos estaban allí atrapados, pero un derrumbe como este significaría horadar otra vez la mina para llegar a buscarlos. ¿Podrían hacerlo antes de que se terminara el aire? Los expertos mineros decidieron que debían ahorrar todo el oxígeno que pudieran. Acordaron hacer el menor desgaste físico posible, apagaron las lámparas que llevaban y se tendieron en silencio en el suelo. Enmudecidos por la situación e inmóviles en la oscuridad, era difícil calcular el paso del tiempo. Incidentalmente, solo uno de ellos tenía un reloj. Hacia él iban todas las preguntas. ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Cuánto tiempo falta? ¿Y ahora? El tiempo se hacía eterno. Cada par de minutos parecía una hora, y la desesperación ante cada respuesta agravaba aún más la tensión. El jefe de mineros se dio cuenta de que si seguían así, la ansiedad los haría respirar más rápidamente y esto les podría matar, porque les dejaría sin oxígeno. Así que ordenó al que tenía el reloj que solamente él controlara el paso del tiempo. Nadie haría más preguntas. Él avisaría a todos cada media hora. Cumpliendo la orden, el del reloj controlaba su máquina. Y cuando la primera media hora pasó, él dijo: «Ha pasado media hora». Hubo un murmullo entre ellos y una angustia que se sentía en el aire. El hombre del reloj se dio cuenta de que a medida que pasaba el tiempo, iba a ser cada vez más terrible comunicarles que el minuto final se acercaba. Sin consultar a nadie, decidió que ellos no merecían morirse sufriendo. Así que la próxima vez que les informó, la media hora, en realidad habían pasado 45 minutos. No había manera de notar la diferencia, así que nadie ni siquiera desconfió. Apoyado por el éxito del engaño, la tercera información la dio casi una hora después y dijo: «Ha pasado media hora». Y los 5 creyeron que había pasado esa media hora porque se les había hecho muy largo. Así siguió el del reloj. A cada hora completa les informaba que había pasado media hora. La cuadrilla apuraba la tarea de rescate. Sabían en qué cámara estaban atrapados y que sería difícil poder llegar antes de 4 horas. Llegaron a las 4 horas y media. Lo más probable era encontrar a los 6 mineros muertos. Encontraron vivos a 5 de ellos. Solamente uno había muerto de asfixia. El del reloj. A ver, ¿qué me contáis? Esta es la historia. Es un cuento, es un cuento. Venga, esta historia nos habla del control, de las creencias también, de los pensamientos que hemos hablado, de las anticipaciones, ¿no? El del reloj, ¿por qué se ha muerto? A ver, ¿quién lo quiere decir? Se ha muerto el del reloj, eso es lo que dice el cuento. ¿Por qué se ha muerto? Porque era el único consciente del tiempo que realmente estaba pasando, ¿no? Y entonces eso le generó mucha ansiedad, ¿no? Ansiedad. Claro. Y hiperventiló y pues algo le pasaría, ¿no? Y al mismo tiempo, al morirse, los demás estaban súper tranquilos porque no pasaba el tiempo. Efectivamente, ha sido muy generoso este minero, ¿no? Ha sido Santa Teresa de Jesús. Eso entiendo yo, sí. ¿Qué podía haber hecho este minero?
Pues autoconvencerse a sí mismo de su propia estrategia. Muy O buena. romper el reloj. A ver, voy a mirarlo. Romper el reloj, muy buena. Quitarnos el reloj. ¿Vale? Esto es un cuento que nos ayuda a reflexionar sobre el poder de las creencias, ¿vale? A ver, es un poco fuerte, ¿no? El final, pero bueno, yo creo que es significativo porque realmente es una situación en la que a nivel, ¿no? Realmente no había oxígeno suficiente, era una evidencia, quiero decir, ¿no? Porque igual hay gente que cuando tiene ansiedad en un ascensor porque le da miedo el ascensor y le da miedo colgarse, yo la primera, pienso que me voy a quedar sin oxígeno y luego digo que no, que oxígeno hay, ¿vale? Pero en la mina realmente no había oxígeno, ¿no? Entonces ahí se necesitaba un control mental muy, muy grande. Claro, la persona que llevaba el reloj no podía evitar saber que el tiempo se pasaba, ¿no? Entonces, una estrategia, quitarnos el reloj. Esa es la mejor estrategia, diría yo. Quitarnos el reloj del control. O sea, podemos decir que reloj es igual a control, por lo que yo suelo un poco concluir con esta historia. Por tanto, importante quitarnos el reloj, en el sentido de quitamos el control, porque no podemos controlarlo todo. Porque si no vivimos en una eterna frustración, porque nunca las personas van a hacer, ni pensar, ni sentir lo que nosotras queremos que sientan, piensen y hagan. ¿Estáis de acuerdo con esto? Sí. Con respecto a los demás, sobre todo. Solo podemos controlar lo que nosotros hacemos. ¿Sí? Entonces, quitarnos el reloj, el control, sería otra de los recursos o de las estrategias para sacar el látigo. ¿Vale? Nos queda uno más. Creo que solo tengo... Esto puede pasar, Amaya, ¿no? Por poner un ejemplo de control, en el trabajo mismamente, cuando queremos controlar. Te he perdido, Iván, no te escucho. ¿Sí es ahora? A medias. Qué bonito. A ver si ahora se recupera la audio. A ver, Iván. Ah. Sí, ahora. Sí, pero no perfectamente bien. Voy a cerrar los micros otra vez de todos. Vale. Iván. A ver, ahora me oyes, Amaya. Pensaba que te habías quedado... ahora me oyes, ¿no? Sí, ahora sí. Sí, es que hacía rebote y yo creo que daba error con el sonido. Vale. Te decía que una situación típica de control de este tipo puede ser cuando queremos controlar lo que nuestros compañeros de trabajo hacen, dicen o actúan, ¿no? Por poner un ejemplo. Efectivamente, sí, ¿no? Yo me he encontrado pacientes que han venido aquí, se han sentado y han estado hablando durante la primera media hora de conversación de su compañero de trabajo. Porque es que, fíjate, el compañero de trabajo no trabaja mientras yo cojo 10 llamadas, ella está hablando con su... Y entonces ya llega un momento en que le digo, a ver, ¿tu compañera de trabajo está aquí conmigo trabajando? Porque yo, la única persona que le puedo proponer recursos y podemos hacer cosas para acompañarle en un cambio es a ti, no a tu compañera. Por tanto, vamos a dejar de estar centrados en los demás, en lo que hacen los demás, y vamos a estar centrados en nosotras, que es lo que realmente podemos cambiar. Sí. Vale, el siguiente recurso el siguiente recurso así de sacar el látigo consistiría en frenar el pensamiento excesivo. Este pensamiento excesivo yo a veces lo describo como un ovillo de lana enredado, o cuando tienes así como muchas pulseritas y collarcitos en un joyero y sacas un murruño y está totalmente enredado que tienes que ir ahí deshaciendo nudos. Bueno, pues el pensamiento excesivo sería un poco así. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tendemos a ese pensamiento excesivo, lo que tendemos es a juguetear como si fuéramos un gatillo jugueteando con el ovillo de lana y le damos vueltas y vueltas y lo enredamos más. Entonces, ¿cuál es la estrategia principal para frenar este pensamiento excesivo? Tenemos que buscar el extremo. ¿Dónde empieza? Y de ahí ir tirando, ir soltando nuditos, e ir pensando qué es esto que me está enredando tanto, ¿vale? Porque si no, lo único que hacemos es gastar energía en nada. Aquí es donde os iba a explicar yo el tema del tiempo de la preocupación, ¿vale? Que como ya os lo he explicado antes, es un poco el recurso que yo propongo para este tema de enredos mentales. Y sobre todo, tirar. ¿Qué es esto? ¿Esto que me está enredando? ¿Por qué me está enredando tanto? A veces nos da miedo preguntarnos a nosotras mismas, ¿no?
Y tenemos algo en la cabeza que le damos vueltas, vueltas y vueltas y dices, a ver, pero yo ¿por qué le estoy dando tantas vueltas a esto? A ver, voy a parar, voy a tirar del hilo y voy a intentar soltar los nuditos, ¿vale? Y así ir descubriendo, pues, por qué estoy tan enredada en ese tema, porque si nos enredamos en algo, pues igual es por algo. Entonces, también entender un poco qué es lo que nos tiene ahí en esa maraña mental, ¿vale? Esto sería lo que es el pensamiento excesivo y el recurso para trabajarlo sería el tiempo de la preocupación, ¿vale? Y luego ya el último recurso que tenía apuntado, el último recurso para sacar el látigo y frenar a nuestro yo interno, sería potenciar la flexibilidad de pensamiento, ¿vale? ¿Qué es esto de la flexibilidad de pensamiento? Pues ser capaz de generar alternativas cuando nos pasan cosas, ¿vale? Ante una situación sentimos una emoción y luego viene un pensamiento y entonces ese pensamiento hace que esa emoción pueda aumentar o disminuir y entonces nos sentimos de una determinada manera u otra, ¿vale? Entonces, como hemos dicho antes, el pensamiento es el colador. Entonces, tenemos que aprender a tener más agujeritos en ese colador y ser más capaces de ver todas las alternativas, ¿vale? Para decidir si, por ejemplo, me enfado, que esto es algo muy controvertido, que ahora se me ha ocurrido decir aquí, y madre mía, porque decidimos que nos enfadamos. ¿Qué os parece? Decidimos que nos enfadamos, decidimos que nos frustramos, decidimos que nos sentimos inferiores, decidimos sentir culpa. Todos son decisiones. ¿Decisiones? ¿Por qué digo decisiones? Porque vienen del pensamiento. Si aprendemos a pensar de otra manera, no nos sentiremos de esa forma, ¿vale? Esto es algo un poco controvertido y os adelanto que queremos preparar otra charla relacionada un poco con el enfado y con explicaros por qué no son las personas o las situaciones las que nos enfadan, sino que somos nosotras las que nos enfadamos con lo que pensamos de esa situación. Esto lo dejo caer, pero será otro tema de otra charlita que tendremos un poquito más adelante, ¿vale? Entonces, la flexibilidad de pensamiento. Lo importante es aprender a generar alternativas, aprender a pensar de otra manera, ¿vale? Lo que llevamos diciendo en toda la charla, ¿eh? Aprender a pensar de otra manera porque muchas veces nos quedamos en un pensamiento dicotómico de todo o nada, o blanco o negro. Entonces, a veces cuando analizamos las situaciones que nos ocurren en el día a día, cualquier situación, solemos pensar pues que es genial o que es un horror, ¿no? Y además es que nos lo decimos, que luego piensas y dices, va, que no, que tampoco es un horror, pero ya nos lo estamos diciendo, ¿no? Ay, llueve, es un horror. Ay, es lunes, tengo que ir a trabajar, ay, qué horror. ¿No? Que yo también me pillo muchas veces pensando qué horror, ¿vale? Que yo soy la primera que me analizo y que me trabajo cosas y que todavía me quedan muchas por trabajarme. Entonces, cuando nos hablamos así en forma de todo o nada, esto es genial y maravilloso o esto es terrible, metemos en el saco de terrible cosas pues que igual si luego las analizas y relativizas, dices, pues esto no es tan terrible. Si pienso que es terrible que esté lloviendo, ¿dónde metería, yo qué sé, que me llamen y que me digan que mi abuela ha pillado el coronavirus y se ha muerto así de la noche a la mañana, ¿no? Por ejemplo. Entonces, cuando aprendemos a analizar todas las situaciones que tenemos y vemos que en la parte de terrible no tiene sentido meter que llueva o que incluso que me haya dejado mi pareja con otras cosas que consideraría mucho más importantes, aprendemos a colocar en esta regla de medir acontecimientos de la vida en la escala de grises. Yo siempre les dibujo a mis pacientes una línea, que a ver si algún día la hago de verdad, una regla, como ¿no? Para medir acontecimientos. Rafael Santandreu creo que tiene en sus libros la regla de la terribilitis. Eso, efectivamente, esa. Luego os hablo del Santandreu, porque es verdad que es un psicólogo cognitivo que tiene bastantes libros. Yo no soy muy amiga de los libros de autoayuda, la verdad, pero lo descubrí porque un día una paciente hace muchos años me dijo, oye, he leído este libro y me parece que está escrito por ti, porque claro, la terapia de la que habla Santandreu es la terapia cognitiva, por tanto, y claro, yo también utilizo mucho el humor, utilizo las cosas muy del día a día, entonces es un poco el estilo también de Santandreu, y ahí le conocí. Y efectivamente, ¿no? Cuando la terribilitis es eso, ¿no? Para medir cuánto de terrible es algo. Entonces, ¿la flexibilidad en qué consistiría? Pues en
poner en el medio. Pues algo es maravilloso o algo puede ser muy bueno o puede ser bueno o puede ser regular o puede ser malo o puede ser muy malo o puede ser horrible. ¿Vale? Pero a veces nos encajamos en el genial o horrible en vez de relativizar e ir metiendo en la escala de grises un poco, ¿no? Nos quedamos en el blanco o en el negro. Entonces la flexibilidad va un poco hacia ahí, hacia ir potenciando que el pensamiento cada vez sea más capaz de ver todas las opciones posibles, porque si no nos quedamos en el blanco o en el negro. ¿Sí? ¿Está entendido? ¿Sí? Vale. No sé cómo vamos de hora, pero yo más o menos lo que os quería contar lo tengo contado. Voy a hacer ahora un resumencillo, que lo tengo aquí escrito en mi chuletilla, de las 5 cositas de las que hemos hablado para domar a nuestra fiera, que somos nosotras mismas, ¿vale? 1, hemos hablado de las anticipaciones. Intentar evitarlas. ¿Por qué? Porque no restan sufrimiento, añaden, ¿vale? Segundo, los deberías. Vamos a intentar cambiar nuestro diálogo interno y en vez de decirnos debería o tengo que, nos vamos a decir quiero, ¿vale? Luego quiero que me lo contéis otro día, si hacemos otra charla y os volvéis a juntar, me decís qué tal vais con el entrenamiento, ¿vale? La tercera sería, nos quitamos el reloj, el control, ¿vale? Solo podemos controlar lo que nosotras pensamos, sentimos o actuamos, no lo que piensan, sienten o actúan los demás, ¿sí? Luego, intentar frenar el pensamiento excesivo. ¿Cómo? Con el tiempo de la preocupación, ¿vale? Hacemos este ejercicio de escribir. Primero nos damos más tiempo al día, que es solo un ratito, porque igual es poco, y luego intentamos reducirlo, ¿vale? Y a ver si conseguimos en algún momento, aunque sea esa prevención de respuesta. Eso de, bueno, le he dicho que me deje en paz, que estoy haciendo ahora la comida, que luego le atiendo, y parece que me ha dejado un poco tranquila ese pensamiento, ¿vale? Vamos a probarlo. Y luego potenciar la flexibilidad de pensamiento, acordarnos de esta regla de medir los acontecimientos, esta regla de la terribilitis que dice Iván que del Rafael Santandreu, y con esa regla de medir acontecimientos, en vez de quedarnos en el blanco o el negro, en el todo o en el nada, intentamos colocar en el medio. Siempre hay un camino en el medio, ¿vale? Y yo no tenía mucho más que contaros. Bueno, seguro que sí, pero bueno, de lo que me había organizado un poquito para deciros. ¿Alguna duda? Iván, ¿a ti algo así que se te ocurra? Voy a abrirlos. No, ahora mismo, ayer lo que te comentaba antes de que empezáramos la charla, ¿no? Hablando un poco de la anticipación y del exceso de pensamientos, ayer escuchando también a otro psicólogo ya que comentaban que debería de haber un 90% de acción y un 10% de reflexión, más o menos, y que muchas veces vivimos al revés, ¿no? Estamos con el pensamiento ahí, ese pensamiento atascado, que en vez de reflexión no es reflexión, sino que al final es un enredo, ¿no? Como decías, ese enredo continuo, y al final la acción es la que se ha quedado parada y la que nos impide realmente seguir circulando. Sí, realmente esto los neurólogos también, a nivel de neurofisiología, lo explican. Esto también, y junto con la aceptación o el aceptar que eso es así, es como algo fisiológico en el cerebro. O sea, el estar pensando todo el rato, ¿no? Se define como pensamiento por defecto, o como eso. Algo así. No tengo ni idea. Sí, no me acuerdo cómo era el término, pero lo definían también en mindfulness, ¿eh? Pero vamos, que la fisiología normal del cerebro es estar rumiando en algo. Estar como rumiando en algo. Entonces que le tenemos que educar a ir hacia que también hay que aceptar que eso sea así, que me pueda ir hacia lo malo. Eso es, ¿no? Y aprender recursos para domarlo. Yo siempre digo que los pensamientos estos que nos enredan intrusivos nos tienen metidos en una jaula. Y entonces que tenemos que hacer lo contrario. Sacar el látigo y meterle nosotros en la jaula. Y le dejamos salir cuando queramos. No cuando que viva a sus anchas, ¿no? Entonces, pues bueno. Es que según con el perfil de persona que te encuentres, tú ahora le explicas lo que hemos hablado, ¿no? Pues que no hay que ser excesivamente controlador, tal, y te puedes ver en el caso de que te estás autojuzgando porque estás siendo, joder, ya estoy otra vez queriendo controlar. Bueno, pues es algo que pasa, o sea, no pasa nada, pues intenta otra vez volver a aceptar que no puedes controlarlo todo. Eso es, hay gente que le cuesta más lo que decía, el factor edad.
El factor edad no por edad, sino porque llevas muchos años siendo de una determinada manera, ¿no? Cuando decides ir a terapia, me refiero, ¿eh? Si alguien decide ir a terapia con 50 o 60 años, no es lo mismo que si decides ir a terapia con 30, porque llevas 50 o 60 años pensando de la misma manera. Entonces, en nuestro cerebro se han creado una serie de conexiones neuronales que luego romper con ellas y crear unos nuevos esquemas que solapen a esos antiguos, pues cuesta más. Luego también hay que tener en cuenta que lo que decías tú al principio, Iván, que hay gente, bueno, no sé, esta frase que se dice o este dicho de que hay gente que nace estrellada y gente que nace con estrella. Yo creo que eso no es verdad, pero sí que es verdad que hay gente que le pasan muchas cosas en su vida, ¿no? Entonces, a esas personas que les pasan muchas cosas en su vida, pues tienen más oportunidad de enfrentarse a ellas y igual ir aprendiendo recursos, pero también es verdad que hay veces que se atascan mucho y que se quedan con el pasado, ¿no? Es que como he vivido esto en mi vida, como esto me ha pasado en mi vida, bueno, pues lo que te ha pasado en tu vida es parte tuya y explica a la persona que eres, pero a partir de ahora que tú eres consciente que eso te está perjudicando, puedes aprender a vivir de otra manera, ¿no? Entonces, nosotros lo vivimos también con las lesiones, ¿no? Que también tienen su aspecto psicológico. Hay gente que está acostumbrada a convivir con lesiones, con dolores y con enfermedades y aunque lo pasan mal, pero bueno, es su día a día porque les ha tocado. Y luego te encuentras con el típico paciente que ya tiene X edad y no le ha pasado nunca nada y ahora te monta un drama, ¿no? Porque le ha pegado un lumbago, ¿eh? Pues bueno, a mí me pasó este año con una señora de 70 y pico años que venía con una lumbalgia severa y llevaba un mes y estaba desesperada, estaba entrando en depresión porque tenía ciática, y no había tenido en su vida. Pero claro, no estaba tendrías que estar dando saltos de alegría que has llegado a los 70 sin tener una lumbalgia y que ha pasado un mes y estás saliendo de ella. Claro. Y yo creo que eso ya hablando de relación de lo físico con el rollo emocional que produce, pero pues ya muchas veces las propias situaciones mentales. O como personas igual un poco que nunca les pasa nada y cuando les pasa algo, ¿no? O sea, cuando les pasa algo es como que se ahogan en un vaso de agua o necesitan tener la cabeza enredada en tonterías porque realmente no tienen igual problemas más importantes. A ver, cada uno da importancia a los problemas que tiene, ¿eh? No estoy ahora mismo lo hablamos, hemos dicho que no íbamos a hablar de coronavirus y no vamos a dar muchas vueltas, ¿no? Pero hemos entrado de repente nos han parado nuestra rueda de hámster, ¿no? Y hay mucha gente que está desquiciada, ¿no? Pues si toca estar parados, pues bueno. Oye, pues te voy a decir yo una cosa a nuestro favor, Iván, y a favor del trabajo. Mis pacientes han estado bastante bien. ¿Qué te parece? Esto no es una coincidencia, ¿eh? Esto no es una coincidencia. Esto es que están haciendo un muy buen trabajo. Así que luego hay una parte, ¿no? que es verdad, ¿no? Que estamos hablando de cuando igual no hay una patología psiquiátrica, ¿no? Cuando ya hablamos de una patología psiquiátrica, toda esta charla que yo he dado tendría que tomar un cariz diferente, ¿no? Porque cuando hay una patología psiquiátrica y hay una parte de fisiología, de neurotransmisores que nuestro cerebro necesita determinada química que no tiene, pues ya le puedes enseñar lo que le quieras enseñar en terapia. Pero si no está esa química equilibrada, no hay manera, ¿no? Es por ello que muchas veces, pues yo como psicóloga, pues tengo que orientar un poco igual hacia una medicación para poder hacer bien el trabajo que me propongo con esa persona, ¿vale? Entonces también yo creo que esto también es importante porque hay mucha gente que reacia, ¿no? Y que rehuye del enfoque psiquiátrico-químico. Sí. Y yo creo que lo que es importante es, si hay que recurrir a la psiquiatría, recurrir y no olvidarse del psicólogo en ese aspecto. O sea, digamos que son cosas diferentes y complementarias, ¿no? Efectivamente. Muchas veces la pena es que sí que se pierde el pilar. Hay veces que acudes a psiquiatría y se pierde el segundo pie, que es el de la psicología, ¿no? Sobre todo igual en la sanidad pública, llegas a psiquiatría, te medican, pero para cuando llegas realmente a un buen tratamiento de psicología, si es que llegas, pues pasa mucho tiempo, ¿no? Entonces estás realmente... Ahí a Center, tienen que ir ahí a Center. Claro, hay que ir ahí a Center, claro. Hay que ir a más. Pero bueno, yo sí que lo veo habitualmente, que me encuentro las dos cosas. O sea, me encuentro te encuentras gente que ni quiere hablar de psicólogos, ¿no? De esos hay muchos. Que no creo en los psicólogos, dicen. No creo. Sí, que no creo en los psicólogos. Luego te encuentras gente que cree en los psicólogos o que va a psicología, pero que no quiere oír ni hablar de psiquiatría, ni de pastillas. De medicación, ¿no? Les da miedo. Claro. Sí. Y luego está la vía contraria, la que llega al psiquiatra y se queda ahí bloqueada. Sí, eso me recordaba un poco a lo que Rafa decía el otro día con lo de los dolores de cabeza, de cuando tienes una humedad, ¿no?
y pintas y ya está. Si pintas y pones un parche es que me tomo una pastilla y ya está. Claro. Pero si quiero realmente ver qué es lo que está pasando con esa gotera, ¿no? Pues lo que tengo igual es que quitar el techo, arreglar la tubería que hay arriba, ¿no? Que esto sería la terapia, ¿no? La terapia que tiene que complementar a esa parte psiquiátrica. Es verdad que depende con qué psiquiatra te encuentres, esta parte terapéutica te la hace muy bien. Lo que pasa que otras veces, pues igual, pues eso, lo que decíamos, igual la Seguridad Social pues no tiene esa posibilidad de hacerlo, ¿no? Con el curro que tienen y con el poco tiempo que pueden dedicar a cada paciente. Luego lo que decías, Iván, de que habías leído ayer, me ha recordado un poco a lo de que a veces nos instauramos en la queja. Y esto también, ¿no? Lo que decías tú, que Sí, hay un 10% de reflexión y un 90%, o sea, tendría que ser un 10% de reflexión y un 90% de actuación, ¿o cómo has dicho los porcentajes? Sí, de Los acción, parámetros. de acción. O sea, que Eso. tendríamos que estar pues activando, estás en el ahora, ¿no? Básicamente. O sea, pues ahora estoy trabajando, ahora estoy esto, ahora estoy, pero muchas veces por detrás tenemos esa historia de rumiación, ¿no? Sí. Estás en el trabajo con el ordenador, con la máquina, con lo que te toque, y por detrás tienes a la loca de la casa trabajando, volviéndote loco, ¿no? Sí, yo suelo poner un símil de ir en carruaje o ir a caballo, ¿no? Imaginaros un carruaje y un caballo y puedes decidir por la vida ir montada en un carruaje, así como muy, muy cómoda, pero bueno, pues así un bache, ahí te quejas, ahí el bache, tal, pero bueno, pues no pasas frío, estás cómoda. Sin embargo, si vas montada en el caballo, pues tienes muchas, ¿no? Las inclemencias del tiempo, tienes que decidir hacia dónde vas porque eres tú la que dominas, pero tienes las riendas tú. Y tener las riendas nos ayuda a sentirnos mucho más capaces y poder hacer frente a las dificultades que nos toque vivir en el día a día, porque la vida no es de color de rosa. Y en la vida nos tocan cosas. Y esto es así. Como no podemos controlarlo, la única manera de poder vivir bien es aprender recursos para hacer frente a esto que nos toque vivir. Una pregunta, Maya. Sí. ¿Cómo la diferencia entre pensamientos y emociones, cómo la definirías tú, no? Porque hay veces que la gente también nos liamos. Esto no he querido explicarlo porque es bastante extenso, pero os voy a hacer un resumencillo. Sí, ¿vale? por eso, por dar un poco entrada, por Sí. comentar un poco lo que habíamos dicho, que igual hablábamos alguna otra vez, y que de las emociones y cómo se somatizan, y Sí. cómo, porque volveremos otra vez con otra Eso charla, es. volveremos al respecto. Os voy a explicar así como un esquemita, a ver si os lo hacéis así mental, ¿vale? Tenemos una situación. Una situación es algo que nos ocurre en cualquier momento, así, situaciones cotidianas del día a día. Voy al súper y una señora se cuela. Y entonces automáticamente salta una emoción. ¿Qué es una emoción? Es una respuesta fisiológica. Se me acelera el corazón, me entra calor, me tiembla el pulso, me cuesta respirar, ¿vale? Entonces, cuando yo explico las emociones, hablo desde emoción, emocionamos como algo fisiológico, ¿vale? Ahora os voy a poner un ejemplo. Entonces, podríamos decir que esa emoción es automática, sale con la situación, no podemos como controlarla. ¿Me explico? Estamos a lo largo igual de nuestros aprendizajes o de nuestras experiencias un poco de vida, ya se ha quedado como un situación-emoción, o sea, como algo, como una conexión ya hecha, ¿vale? Y entonces esa propia situación nos genera una emoción, que sería esa, ¿vale? No os voy a poner esta, ahora os voy a poner un ejemplo que lo vais a ver más claro. ¿Qué pasa? Que después de esa emoción viene el pensamiento. Y el pensamiento lo que hace es aumenta o disminuye. Ay, no me sale la palabra. Bueno, el pensamiento aumenta o disminuye esa emoción. La aumenta o la disminuye la emoción, ¿vale? Entonces, la regula. La regula, gracias, Olach, que no me salía la palabra. Entonces, el pensamiento ese lo que hace es regular la emoción, ¿vale? En función de cómo regulemos, pues esa emoción aumenta o esa emoción disminuye. Y en función de lo que hayamos pensado, si juntamos emoción y pensamiento, viene el sentimiento. Y sentimientos hay muchos. Hemos dicho que emociones solo hay 5. Tristeza, alegría, ira, asco y miedo. Pero sentimientos hay muchos. Frustración, culpa, sentimiento de inferioridad. Bueno, hablo así como un poco como de los negativos, entre comillas, ¿eh? Porque, ¿qué más? Sentimientos así, impotencia, ¿vale? Todos esos sentimientos son una interpretación, es decir, un pensamiento de esa emoción. Os voy a poner un ejemplo. Imaginaros, ¿habéis ido todas a un parque temático, más o menos, así de una montaña rusa gigante? Que a mí me dan pavor. Bien, pues el Shambhala.
que es una de Portaventura, que es una subida, bueno, que yo veo los vídeos en YouTube y vamos, empiezo a somatizar. Entonces, la subida es así, truco. Imaginaros 20 personas montadas, bueno, podemos ser nosotras, las 20-25 que estamos aquí, montadas en el trenecito del Shambhala. Entonces, esa es la situación. Estamos montadas en el Shambhala y está subiendo la cuesta. ¿Qué estamos emocionando? Es decir, nuestro cuerpo a nivel fisiológico, ¿qué está respondiendo? ¿Con ira, con tristeza, con miedo, con alegría o con asco? Con miedo. Con miedo, ¿no? Con miedo. Todos y todas estamos emocionando miedo, ¿vale? Se acelera el corazón, la sangre va a las extremidades para salir corriendo porque es una situación que nuestro cerebro más primitivo, el sistema límbico, interpreta como una señal de peligro, ¿vale? Entonces, la emoción es para todas igual, es miedo. Pero ¿qué pasa? Que está una persona, estoy yo pensando que ese ruido que he oído en el trenecito quiere decir que descarrila y ya estoy muerta. Por tanto, mi sentimiento va a ser pánico, angustia, porque estoy con una barra que si no me tiraría, ¿no? ¿Sí? Porque el último paso de este esquema es la acción, lo que yo haría, ¿vale? Luego hay otra persona que esa sensación, esa subidón de adrenalina, esas sensaciones a nivel fisiológico, las interpreta como, ¡buah! O sea, esto es lo más. Cuando termine, vuelvo a la cola aunque tenga que estar 2 horas esperando, ¿vale? Entonces, lo que pensamos o interpretamos es lo que hace que nos sintamos de una determinada manera u otra y que respondamos de una manera u otra. Por tanto, emoción, situación, emoción, pensamiento, sentimiento, respuesta, ¿vale? Y diferenciamos la emoción del sentimiento así. La emoción es algo como muy puramente fisiológico y el sentimiento es la suma de esa fisiología con lo que hemos interpretado. ¿Me habéis entendido? ¿Sí? Pues eso, ¿he dado respuesta a lo que querías, Iván? Sí. Sí, y muy bien además. Este ejemplo yo creo que es chulo, ¿no? Porque como de esa emoción interpretada o regulada o catalizada por el pensamiento acaba dando a unos un sentimiento de diversión y a otros un sentimiento de pánico, ¿no? Efectivamente. De horror, ¿no? Sí. Con esto quería comentarlo un poco porque a raíz también de lo que has comentado antes, de que es bueno pues viabilizar esos pensamientos y no dejarlos estancados. Esto en osteopatía también está la frase esa de que lo que no se expresa se imprime, ¿no? Nosotros a nivel de los tejidos acabamos viendo mucho, hablando de emocionalidad, lo que no es capaz el ser humano, las personas, de viabilizar de alguna manera. Entonces, siempre está muy bien contar con el trabajo de la psicología para poder viabilizar y que lo que se ha somatizado no se esté somatizando, o se somatice menos. Desde ejercicios como escribir, como has dicho, a todos estos tips que nos habéis ido dando, lo que permiten es eso, vaciar el vaso para que realmente no esté habiendo tanta somatización, ¿vale? Volveremos a hablar de este tema y del tema de las emociones. El otro día lo hablaba con Amaya y en la charla de Rafa, que habíamos quedado con el tema pendiente del hígado y de el hígado y la ira. ¿no? Y la ira, eso es. Entonces hay ciertas emociones como la ira, como la tristeza, que tienen una especial somatización en el cuerpo. Entonces, pues bueno, volveremos sobre ello, porque si no se nos vaya el tema para largo, ¿no? Yo creo que Amaya, tú el otro día te tuviste que desconectar, pero Rafa puso un ejemplo muy interesante ya de cómo se conecta toda la fisiología del cuerpo humano, ¿no? Pero nos hablaba que él le pasó durante una época de su vida que tenía que volver a Manacor, a Mallorca, donde tenía un conflicto con una persona y que cada vez que volvía ahí, que tenía que ir una vez al mes, se le disparaba la fiebre a 40 grados. Entonces, se tenía que volar el jueves, se le disparaba la fiebre a 40 grados y luego le volvía a bajar. Y se hizo pruebas, tal, y al final lo consiguió manejar, aparte, ya no con el conflicto emocional que tenía con esa persona, sino desde el manejo de la saturación hepática que tenía en ese momento. O sea, haciendo una dieta que permitió al hígado tener una mejor fisiología, también le permitía mejorar mejor, actuar mejor sobre ese conflicto emocional. Entonces, tú el conflicto emocional lo tienes y lo estás pasando y no te queda otro que pasarlo, pero si el órgano que va relacionado con él lo metaboliza mejor, pues ya nos explicaba que luego los episodios fueron bajando en cuanto empezó a tocar un poco esa dieta, empezaban a bajar, ¿no? Entonces, al final se va relacionando todo
Y yo creo que esto se puede extender mucho, pero bueno, todo hoy ha ido sobre herramientas y tips a nivel psicológico, pero es que luego todo esto se puede convertir en fisiología y fisiopatología, ¿no? Si realmente no le damos la importancia que tienen esos enredos, esos problemas psicológicos, pues puede ir generando problemas a nivel fisiológico y que realmente otros órganos que en principio no relacionamos con esto, pues puedan ir dando problemas. Muy bien, pues teníamos la mano levantada de Sayoa. No sé si creo que no... ¿Sayoa? Sí, hola. Muy buenas. Hola. A ver, no sé si está. Sí, sí. Pues no le veo. Está contestando. Porque... Ay, espera. Está contestando. ¿Tengo otra hoja? Sayo. Bueno, Sayo. Sí. Hay dos pantallas, Amaya. Sí, pero... Ay, no, que Estamos yo toco como si fuera táctil. Que no es táctil. Dime, Sayoa, dinos. Hola, a ver, bueno, yo levanto de la mano hace un tiempo cuando estábamos hablando del cuento de los mineros a raíz de que no podemos controlarlo todo, o bueno, solo podemos controlar aquellas cosas que están en nuestras manos y no lo de los demás. Una solución que tú dabas para que ese sexto minero no hubiese muerto de ansiedad era romper el reloj. Pero ¿no crees que si esa persona hubiese roto el reloj, esa incertidumbre de no saber si el tiempo estaba pasando o a qué ritmo estaba pasando, hubiese acabado con todos al final? O sea, 5 personas estaban tranquilas porque una tenía el control. O sea, es como que una persona se sacrificó por 5 y esas 5 estaban tranquilas porque sabían que alguien estaba asumiendo ese control. Si ese reloj se hubiese roto, a lo mejor no hubiesen sufrido las 6 por la incertidumbre de no poder controlar eso de ninguna forma, que nadie asumiese ese control. Sí, estoy de acuerdo, desde luego. Se habrían muerto todos, seguramente. Pero, claro, aquí estamos hablando de que hay una persona que asume ese control para el bien de otras 5 personas, ¿no? Y esto si lo trasladamos un poco a la realidad, a nuestro día a día, ¿dónde se queda a veces? O sea, esto yo, la lectura que le doy un poco es... Sí, o sea, extrapolando a la vida real, digamos, sí. A lo que quiero ir es que a veces es verdad que no podemos controlarlo todo, pero siempre nos queda la duda de ¿y si hubiese hecho? ¿Y si hubiese intentado hacer esto otro? Que al final es una forma de ¿y si lo hubiese controlado mejor? O encontrado una alternativa para controlar esa situación. Claro, lo que pasa me que... estoy explicando. Sí, a veces es el Sayo. easy. Y ese Ahí easy... yo creo que sería otra de los recursos a los que habría que darle solución, a los ISIS, ¿no? Los ISIS son anticipaciones. Los ISIS son hubiese... anticipaciones también, sí. No, pero no es una anticipación realmente porque es cuando ya ha ocurrido algo. O sea, a ti te han suspendido. Ah, vale, ya. como la culpa un poco. Entonces es, ¿no? ¿y si hubiese estudiado más? ¿Y si hubiese asumido más el control en vez de haberlo dejado? No sé si me estoy explicando. Sí. ¿Tú crees que esos ISIS ayudan? Eso son parte como de deberías también un poco, ¿no? No, eso es como fustigarte, ¿no? Claro, el látigo contra ti misma, ¿no? Sería como parte un poco de los deberías también, o de estas exigencias que tenemos para con nosotros mismos, ¿no? De debería de haberlo hecho mejor, o ¿y si aquí hubiera hecho esto o lo otro? Yo a lo que voy un poco, Sayo, es que la estrategia más sana a nivel mental es pensar que solo puedes controlar lo que es parte tuya. Claro que luego te puedes fustigar con que tú podías haber hecho más, podías haber, ¿no? Sí, es el hecho de... haber pensado de otra manera, relacionado contigo también. O sea, es esa obsesión de voy a intentar hacer todo lo posible para nunca quedarme con el easy, porque lo peor que creo que te puede pasar es el ¿y si hubiese hecho algo más? No, tú lo das todo y a veces ese intentar darlo todo, o intentar controlarlo todo, puede frustrarte, pero el hecho de no hacerlo también. No sé si me explico. Entonces, encontrar ese equilibrio me parece que es algo difícil. Es muy difícil, porque efectivamente la característica de ser, ¿no? El ser controlador también viene un poco de serie. O sea, yo creo que también hay una parte biológica, ¿no? De querer ser una persona controladora y que... Uy, he oído un ruido. Y que necesita un poco ese easy, ¿no? Y yo creo que es una mezcla de exigencia con control, ¿no? Porque, ¿no? Y de no aceptación también, en parte, ¿no? Quiero decir.
si el easy te sirve, como hablábamos con las anticipaciones, ¿no? Si el easy te sirve, por ejemplo, en un examen, ¿no? Que dices, ay, y si hubiera estudiado más ayer, que me dediqué a estar tumbada porque ya me lo sabía todo, y si me lo hubiera repasado una última vez, ¿no? Siempre puedes encontrar un easy, ¿no? Y si eres una persona muy exigente, los easys te pueden perseguir todo el rato. Entonces, yo creo que ahí también podemos utilizar las estrategias que os he planteado hoy, ¿no? Ser consciente de eso y hacer un parón y decir, bueno, yo ayer decidí hacer, ¿no? La toma de decisiones es otro gran tema también. Cuando tomamos una decisión en una situación concreta sabiendo lo que sabemos hoy. No vale que mañana, como he pencado el examen, me esté fustigando con y si hubiera estudiado más, ¿no? Yo tomé la decisión de estudiar hasta lo que estudié y ya para la siguiente, pues ya sé que igual tengo que estudiar un poco más. ¿Me explico? Sí. Pero es verdad que es un equilibrio, o sea, es complicado mantener ese equilibrio. Al equilibrio del antes y después, ¿no? O sea, de la incertidumbre, que vivir con esa incertidumbre, o sea, no se puede controlar todo, pero a veces cuando no puedes controlar toda esa incertidumbre es la que realmente también te está machacando por dentro, ¿no? O sea, sí, que es lo que ha pasado yo creo a muchas personas con el tema del confinamiento. Que no, que han vivido más angustiados porque no saben lo que, ¿no? Cuándo van a poder salir, cuándo va, ¿no? Sí, pasa con el confinamiento, en el aspecto laboral es algo que creo que en los jóvenes, bueno, y no tan jóvenes de hoy en día, nos pasa mucho, esa incertidumbre de qué pasará, qué será, qué tal. Es eso, el hecho de no poder controlar todo y que, o sea, sí que tienes razón en el sentido de intentar controlar solo lo que está en nuestra mano, o sea, decir, yo voy a trabajar lo mejor posible y eso es lo que está en mi mano. Lo que no está en mi mano es que luego me contraten después. Eso es. Pero esa incertidumbre también te castiga mucho. Entonces es una mezcla un poco rara, ¿no? Claro, pero esa incertidumbre también te castiga porque ahí ya se convierte en anticipación un poco, ¿no? ¿Y conseguiré otro trabajo, por ejemplo? Y si no consigo otro trabajo, ¿no? Ya nos empezamos a enredar. Entonces ahí la clave es frenar, ¿no? Lo que hemos dicho, frenar cuanto antes. Que no nos hagamos más bola, que nos quedemos en lo que tenemos ahora. ¿Esto lo puedo controlar? ¿Puedo hacer algo para cambiarlo? Pues lo intento. ¿No puedo hacer nada? Escapa mi control, o sea... ¿Vale? Y hay que asumir esta falta de control, hay que asumir que todo no lo podemos controlar y que en la vida ocurren cosas. ¿Vale? Sí. Perfecto. Vale, gracias Ayuda. Por ejemplo, con eso de no controlar las cosas, o sea, ¿quién nos iba a decir hace 2 meses que íbamos a estar confinados? Quiero decir, o sea, para mí es un ejemplo claro de... ¿Quién me iba a decir a mí hace un año que yo, o sea, este easy no se me hubiese venido a la cabeza nunca en la vida, porque para mí es de película, entonces, igual, ¿no? O sea, al final, de repente se da todo la vuelta. Por mucho que tú te planifiques, pues bueno, te puedes planificar, pero luego... Eso es. Y si no aceptas, te quedas en la parte un poco como depresiva o, ¿no? Las fases del duelo, la anterior fase a la aceptación es la tristeza un poco enrocada que se puede convertir en depresión y nunca pasas a la fase de aceptación. Entonces, es importante trabajar para poder pasar esa fase de aceptación y yo creo que esto está también relacionado, ¿vale? Aceptar la vida como viene. ¿Alguien más quiere comentar algo? Bueno, yo creo, por ejemplo, que los ISIs, que a veces es imposible no ponerte y si hubiera hecho esto o lo otro, hay que afrontarlos y decir, bueno, esto ya no se puede solucionar, entonces este ISI ya no me sirve para ahora, para lo que ha pasado, pero me puede servir para después, entonces... Para un aprendizaje. Eso es, o sea, ¿no? No todos los pensamientos que... O sea, quiero decir que tenemos que dejar fluir cosas que nos vienen a la cabeza y sacar de esas cosas las cosas que nos pueden ayudar para después, no para mirar hacia atrás, sino para mirar hacia adelante, ¿no? O sea, porque, y si habría hecho esto igual, pues bueno, aquí ya no me sirve, pero venga, esto me sirve para apuntarlo, me puedo tener ahí en un cajoncito, ¿no? Y sacarlo en otro momento, ¿no? Entonces, bueno, a veces vienen ISIs y vienen cosas y hay que intentar sacar lo que se puede sacar. Sí, aceptar positivo, que lo que ya está hecho ya está, pero que lo puedo utilizar para en otro momento del futuro. Como aprendizaje para el futuro, ¿no? La resiliencia que decía yo, ¿no? Sí, ¿no? Tenemos también a Javi con la mano levantada. Javi, yo con el tema de los ISIs, hace no mucho descubrí que tienen un problema y es el sesgo de la hipótesis. Tú llegas a un examen y dices,
ves el resultado, lo suspendes, entonces dices, joder, si hubiera estudiado más, si ese día que descansé hubiera estudiado, pero claro, digamos que te basas únicamente en la hipótesis del trabajo, no estás teniendo en cuenta cosas como el rendimiento a la hora de estudiar, el que hayas hecho una buena gestión del trabajo. Sé que es un equilibrio muy difícil, pero me quedo con lo que ha comentado Madi de el ISI está bien, se pueden sacar cosas buenas de él, pero hay que tener en cuenta que probablemente no estés teniendo todo, no tengas todas las cartas encima de la mesa para poder tomar una buena decisión. El pensamiento fácil ante eso o ante que no te contraten en un trabajo es, joder, si hubiera hecho un máster más, si hubiera hecho un idioma más, si hubiera contestado no sé qué en la entrevista, pero la realidad es que no está dentro de lo que tú puedes hacer. Escapa a tu control, ¿no? Entonces, y es el problema, ¿no? Que siempre nos vamos como a una solución sencilla para un problema complejo. Y es muy complicado. Entonces, los ISIS están bien, pero llega un momento en el que hay que coger, meterlo en el cajón y decir, abrir la caja de herramientas y decir, ¿qué tengo hoy, ahora, para poder tirar para adelante? Porque no, es decir, agua pasada no mueve molino. Esto, Javi, lo resume la frase de visto los cojones al toro, macho, ¿no? O jugar al mus con las cartas vistas es muy fácil, ¿sabes? Creo que como decía Madi, pues eso, ha pasado. Entonces, de aquí aprendo y no. Madi es la que ha dicho. No, sí, pero no, es que está con el este de Maggi, pero vale, es Itziar. Vale. No vale. Vale. Es que yo le veo aquí Maggi. Claro. Bien, pues nada, sí. Vale, ¿alguien más quiere comentar algo? Así Amaya, ¿sí? yo, Amaya, todo lo que has comentado que me ha parecido muy interesante, Gracias. te quería preguntar si se da por igual en hombres y mujeres o si es cierto que los hombres, como dice el chiste, tenemos en el cerebro la caja de la nada, donde nos pasamos mucho tiempo ahí. A ver, pues sí, es verdad, Javier. Esto yo lo he pensado muchísimas veces. A terapia acuden muchísimas más mujeres que hombres. A este tipo de charlas podemos ver que también, que en el último momento se ha apuntado algún chico, ¿no? Amigo de Iván o conocido, pero si no, era mayoría aplastante femenina. Yo esto considero que las mujeres son más capaces de mirarse a ellas mismas y no solo son más capaces, sino que se lo han permitido más, desgraciadamente. Yo creo que esto es una cojera del hombre que sí. No sé si lo vive como una cojera o no, pero yo creo que es algo que tiene que ser. Yo aquí también entiendo a Javi, que lo plantea como la caja de la nada. Si realmente fuera la caja de la nada y si realmente el hombre tuviera esa caja de la nada y la mujer y todos en general, estaríamos mejor en ese sentido de parar. Pero realmente la realidad no es así. El hombre no tiene la caja de la nada. Lo que tiene es otras estrategias que no son las de afrontar el problema, sino las de ir por otros caminos. Eso es lo que se ve, o lo que al menos nosotros vemos en terapia. Pero yo creo que porque no se les ha dejado, yo pongo la mano en el fuego que no es porque tenga más estrategias psicológicas, sino por cómo se ha generado nuestra sociedad. Yo también el hombre gestiona sus problemas de otras maneras y los viabiliza de otras maneras que no tienen por qué ser las correctas. Luego también no hay más que ver la fisiopatología que pueden sufrir también los hombres con respecto a las mujeres, infartos, etc., que pueden tener en relación con cosas que pues, el hombre lleva de otra manera, o alcoholismos, o bueno, podríamos hablar largo y tendido sobre esto. El ejemplo de la caja de la nada está muy bien y entra dentro de los recursos que hemos tratado, pero no es tan real que el hombre pueda recurrir a ella, sino que más bien el hombre recurre a otras cosas y se enfrenta menos propiamente a sus problemas psicológicos de una manera funcional. También digamos que rehuye de ellos. También yo creo que a nivel evolutivo, ¿no? Igual si todavía nos queda alguna reminiscencia de nuestros ancestros, pues la parte emocional estaba más relacionada con la mujer, ¿no? Teniendo en cuenta esto que os decía del dilema de los ambientalistas y innatistas, ¿no? Pero bueno, que todo es un aprendizaje también y que también tenemos ahí restos de nuestro cerebro primitivo, ¿no? En el que el hombre se echaba para adelante y se iba a cargarse al mamut y las mamás o las mujeres estaban cuidando de sus hijos y atendiéndoles con lo que eso supone de carga emocional, ¿no? Para esto está muy bien el libro de Sapiens,
que no sé si habéis oído hablar de él, pero bueno, el libro de Sapiens explica realmente, es un Tochón. tochaco y es para ir leyéndoselo en varios capítulos, pero bueno, explica cómo el ser humano se ha ido desarrollando como especie y a nivel de cultura y sociedad, y bueno, vas entendiendo por qué han pasado ciertas cosas, ¿no? Y por qué a nivel de cultura, de sociedad, de sexo, de diferentes maneras de actuar, pues el hombre puede ser como es y la mujer como de otra manera. Entonces, es una lectura recomendada para entendernos un poquito. De todas formas, esto, yo eso lo vivo como un lastre del hombre, o sea, el que no pueda expresar todo eso o que le cueste tanto, ¿no? Yo creo que es algo negativo. A ver si conseguimos. Hemos perdido el derecho a llorar. El otro día lo pusimos en nuestras redes. Alguien había dicho algo, no sé, alguien quería hablar, Iván. El otro día esto que has dicho, Javier, del derecho a llorar, lo colgamos también en nuestras redes, en una foto. Y es que eso, ¿no? Yo creo que cada uno pues busca sus estrategias. Yo creo que la mujer en este aspecto ha llegado antes a recurrir realmente a entrar en la estrategia de la psicología. El hombre tiene otro tipo de estrategias, pues o va al fútbol o hace deporte, o lo hablábamos el otro día en los dolores de cabeza, cuando hablábamos del componente emocional y de las estrategias que tiene la persona para manejar el componente emocional, ¿no? Y que por una parte estaban esos ansiolíticos naturales o no tan naturales. Pueden ser ansiolíticos químicos propiamente dichos por el médico, ansiolíticos químicos nutricionales como puede ser el alcohol o otras sustancias, ansiolíticos químicos tóxicos como son las drogas, el tabaco o todo el tipo de drogas, y luego ansiolíticos naturales como puede ser, pues eso, el recurrir a un hobby, a cualquier hobby, llamémosle hacer fotos, coser, deporte o lo que sea, para liberar. Pero luego, ese es el ansiolítico, luego está entrar en el problema, que es lo que hablábamos antes con la psiquiatría y la psicología. O sea, por una parte... Mirar para adentro, ¿no? Eso es, mirar para adentro. Entonces, en ese aspecto sí que yo creo que la mujer ha entrado antes para adentro. Entonces, el hombre se ha quedado en esas estrategias de ansiolíticas, sean más o menos naturales y más o menos buenas para el cuerpo. La mujer evolutivamente ha tenido más entrada a ello, en parte, en general, porque luego, bueno, si entramos realmente en los artistas y en todo esto, pues bueno, hay quien tiene más o menos capacidad, ¿no? de entrar en ello mismo. Yo creo que en la parte de los hombres existen como más prejuicios a la hora de enfrentarse a lo que es un psicólogo. Existen más psicólogos y no, o sea, que existe eso, el prejuicio de como que les da una mayor debilidad el hecho de decir voy a un psicólogo o tengo problemas. Es como algo cultural, no creo que... Sí, es algo cultural, no es algo genético, por eso hablaba también del tema de Sapiens, y Amaya ha dicho también del tema de desarrollo y del mamut, ¿no? Pues igual el hombre tenía que ir a cazar, era el fuerte, la mujer. Es algo que se ha desarrollado no por anatomía. Pero es la cultura. Sí. Es la cultura la que ha llevado a que la sociedad se comporte de esa manera. Sino que nuestro cerebro esté más preparado emocional. Bueno, no lo sé, la verdad es que yo no... En parte no, sí que hay áreas que funcionan distinto, pero yo siempre recordaré que en primero de fisioterapia, me acuerdo en anatomía, nos hablaban de sexualidad y por qué funcionaba el porno funcionaba mejor en los hombres que en las mujeres. Y es que porque el área de la violencia y el área de estimulación sexual a nivel anatómico están en la misma zona del cerebro del hombre. Entonces, todo lo que tiene relación con violencia, entre comillas, violencia, más acción, más agresividad, produce más excitación sexual porque están anatómicamente en áreas más juntas, y en cambio en la mujer no es así. En la mujer va más, porque las áreas placenteras cercanas anatómicamente al gusto de la comida y demás, producen más estimulación sexual que propiamente la violencia. Y esto sería otro dilema, ¿y ese cerebro se hace o se nace? ¿No? Claro, no sabemos si ese cerebro se ha creado o ha sido así desde el principio de los tiempos, ¿no? Vale. Muy bien, pues si alguien quiere alguna más, está a tiempo, y si no, vamos clausurando ya la jornada de hoy, que ya llevamos horita y media. Los chalos, bravo, chicas, sanitarias, de limpieza, de súper, nosotras que estamos aquí, nos aplaudimos. ¿Alguna mano? Javi, tienes la mano levantada, no sé si querías decir algo más o es que no la has bajado todavía. No, la bajo ahora. Y Javi Armentia lo mismo.
Bueno, pues ha sido Bueno, un placer. Muchísimas ¿se me gracias. escucha? Ah, ¿quién es? Sí, Sí. Perdón. Bueno, ya que no participé con Rafa en la anterior por el tema de la cabeza, bueno, soy Ana Amaya, la mamá de Yanire. Ah, hola Ana. Y no te veo, Bueno. solo te escucho, encantada. Bueno, voy a ver si se me ve ahora. No, No es se el me ve, ¿no? Huawei. No te preocupes, Ana. Pero bueno, no pasa nada. Encantada. Bueno, pues que a modo personal, simplemente lo principio que dijiste de domar la fiera que llevamos, ¿no? Sí. Pues yo a modo personal, cuando estuve en mi terapia, pues es una de las cosas que al final he conseguido, no ir domándome poco a poco, aunque la verdad que nunca aprendes a domarte del Un todo. aprendizaje para toda la vida, sí. Efectivamente, pero vamos, al final creo que me gusta ir domándome poco a poco. Que le coges el gustillo, ¿verdad, Ana? Sí, con todas las cosas que te van surgiendo poco a poco y te van saliendo en la vida. Así que, pues me alegro. como las mujeres somos como somos, pues nada, las fieras hay que seguir domándolas poco a poco. Efectivamente. Muy bien, pues a domar a la fiera, ¿eh? Os Quería animo a todas. aportar eso. Gracias, tu experiencia. Muchas Gracias, Ana. Bueno, chicas, muchísimas gracias. Me ha alegrado mucho veros a todas, a las que os conozco, a las que no, pues también encantada, pero a las que os conozco sobre todo, me ha hecho muchísima ilusión veros. Sara, Flor, que hacía un montón que nos veía. Bueno, y a las demás que os tengo más cerquita últimamente, pues que ha sido un placer y que espero que os haya gustado y que os animéis a la siguiente que organicemos, Iván y yo. Has tenido buen éxito, Amaya, porque has tenido a todo el mundo. No se ha ido nadie. No Desde se ha el ido principio hasta el nadie. final. Así Hombre, que- es que aquí les tengo vigilando. Como se vayan, digo, ¿dónde vas? No valen excusas, ni baño, ni agua, ni nada. Aquí todas. Tendréis la charla disponible en nuestro blog de niacenter.es, ¿vale? Por si queréis recurrir en algún momento a repasar un poco los tips que nos ha dado, los consejos que nos ha dado Amaya, pues la tendréis ahí disponible, ¿vale? Muchísimas gracias a todas Muchas y a todos por gracias. participar. Iremos haciendo más charlas, así que aquí estaremos a vuestra disposición. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Cuídate mucho, Amaya. Gracias, Agur. Agur, Gracias, chicas. agur. Agur, agur.